Buenas tardes, estimados amigos y colegas. Como siempre, es un verdadero placer para mí compartir con ustedes por esta vía o por la vía que Dios disponga que es buena para comunicarnos nosotros. La tarde de hoy vamos a estar tocando un tema supremamente interesante que quizás nos toca día a día y quiero expresarles que con total confianza, al finalizar la presentación, hagan sus comentarios, sus preguntas. Finalmente, recuérdense que el conocimiento no es de una sola vía. El conocimiento puede venir de muchas vías y todos estamos en un proceso de aprendizaje continuo. Se les estima grandemente y nuevamente gracias por permitirme hoy estar con ustedes. Bueno, cuando hablamos de fiscalización y el contador público colegiado, es interesante visualizar por lo menos 4 elementos básicos de este proceso, de este vínculo. Uno es qué tipo de fiscalización es la que en un momento determinado estamos apoyando, estamos visualizando o en todo caso somos parte integral de ese proceso de fiscalización por ser el generador de información financiera de la entidad que está siendo sujeta al proceso. ¿Qué elementos van a estar siempre presentes? Las normas legales, las normas contables y elementos éticos vinculados con este procedimiento. El alcance, las limitaciones vinculadas al trabajo del contador público colegiado en esta materia la vamos a conseguir con total claridad en el Código de Ética que regula la actuación del contador público y en la CEP 7 que está vinculada con las actuaciones del contador público colegiado en el ámbito tributario. Siempre es importante recordar que no cualquier servicio que usted esté prestando a un cliente necesariamente está vinculado con una actuación en materia tributaria, pero está en sus manos delimitar adecuadamente lo que el cliente desea y lo que usted está en capacidad de suministrar de manera individual o con su equipo de trabajo. Fiscalizaciones tributarias. En esta oportunidad hablaremos específicamente de fiscalizaciones tributarias, iniciando por el reconocimiento de su naturaleza como un procedimiento administrativo. Es una manifestación del derecho al debido proceso previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y es posible visualizarlo como una serie de actividades ordenadas en la que la actividad inicial condiciona la validez del proceso. Afirma Pitaluga en su libro Defensa al contribuyente que el procedimiento constitutivo de los actos administrativos de contenido tributario comienza desde el mismo momento en que se inicia la fiscalización, la verificación o cuando el sujeto pasivo, en ejercicio de su derecho constitucional de petición y oportuna respuesta, solicita a la administración que emita una declaración de voluntad, de juicio o de conocimiento en ejercicio de alguna de las competencias que la ley le otorga, como es el caso de la emisión de autorizaciones, licencias, certificaciones, constancias, entre otros. Es indispensable que dichos documentos estén disponibles para la administración tributaria, porque lo contrario permitirá la imputación de la infracción prevista en el artículo 101 del Código Orgánico Tributario, que consiste en la prohibición de destruir, alterar o no conservar los medios magnéticos y electrónicos del respaldo de la información de las facturas, otros documentos y demás operaciones efectuadas, o no mantenerlos en condiciones de operación o acceso. De igual manera, la administración tributaria es competente para exigir la comparecencia del contribuyente, responsables o tercero, ante sus oficinas a dar contestación a las preguntas que se le formulen o a reconocer firmas, documentos o bienes, tal y como lo establece el artículo 137 del Código Orgánico Tributario, así como otras acciones o actividades que permitan y faciliten a la administración tributaria el cumplimiento de sus labores de fiscalización o de otra índole específicamente atribuida. En diversas oportunidades existe una presión excesiva por los cortos plazos otorgados para la entrega de la información, ya que el Código Orgánico Tributario no establece plazos para la entrega de documentos. Sin embargo, el contribuyente, con base a lo establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, podrá solicitar una prórroga para disponer de un tiempo razonable y hacer entrega de dichos recaudos. Por otra parte, no podemos olvidar
que ninguna etapa del proceso es menos importante que otra y por tanto todo lo recibido y entregado a la Administración Tributaria debe estar adecuadamente analizado y respaldado para que pueda permitir a los involucrados en el análisis del proceso una evaluación exhaustiva de la información que la Administración Tributaria tiene en su poder, o no nos vamos a negar algo que puede llegar a suceder, que la Administración Tributaria extravíe información que ya ha sido entregada y usted pueda disponer de esto de manera rápida y de eficientemente dar respuesta a lo que ella pueda solicitar, repetir en un momento determinado. Asimismo, es importante tener conciencia respecto al alcance de nuestras funciones. Acá sí. ¿Por qué? Porque de repente usted es el contador interno de la entidad. Usted ha sido contratado para llevar la contabilidad de la entidad y para garantizar el cumplimiento operativo de determinados deberes formales, pero no como un experto en derecho tributario, no como un especialista que pueda dar frente a un proceso de fiscalización de manera eficaz, en el sentido de la necesaria interpretación que debe darse no solo a las actas de requerimiento, sino a las normas que están vinculadas con el tributo que está siendo sometido al proceso de fiscalización. El resultado final de un proceso de fiscalización se traduce en un acta de reparo cuando la Administración Tributaria ha ubicado, ha identificado elementos de hecho o de derecho o ambos que puedan ser tipificados como un ilícito tributario. En este instante se abrirá el proceso establecido en el Código Orgánico Tributario para que usted pueda definir y evaluar las próximas acciones a tomar. También el Código establece que la Administración Tributaria, cuando no ha encontrado ningún elemento que permita la imposición de sanciones, debe generar un acta de conformidad al contribuyente. En este orden de ideas, el artículo 155 ratifica las competencias de la Administración Tributaria al indicar los deberes formales que facilitan su cumplimiento. Entre ellos encontramos llevar en forma debida y oportuna los libros y registros especiales conforme a las normas legales y los principios de contabilidad generalmente aceptados, referente a actividades y operaciones que se vinculen a la tributación y mantenerlos en el domicilio o establecimiento del contribuyente y el responsable tributario. Exhibir y conservar en forma ordenada, mientras el tributo no esté prescrito, los libros de comercio, los libros antecedentes de operaciones imponibles, exhibir en las oficinas o ante los funcionarios autorizados las declaraciones, informes, documentos, comprobantes de legítima procedencia de mercancía relacionada con hechos imponibles y realizar las aclaraciones que le fueren solicitadas. Además, contribuir con los funcionarios autorizados en la realización de las inspecciones y fiscalizaciones en cualquier lugar, establecimientos comerciales o industriales, oficinas, depósitos, buques, aeronaves y otros medios de transporte. Es acá donde se puede visualizar además un compromiso directo con el contador público, aunque no esté contratado por la entidad para desarrollar las gestiones tributarias, porque a partir de este momento la información contable formará parte de las pruebas que podrá utilizar la Administración Tributaria en su proceso de fiscalización. Y por supuesto, también el contribuyente podrá hacer uso de ellas para su defensa. Justo acá, la pregunta para cada contador público que incide en la generación de información financiera sería: ¿hasta dónde la contabilidad es una fortaleza para la entidad o es una debilidad? Encontramos que el Código Orgánico Tributario indica que la Administración Tributaria puede practicar fiscalizaciones, las cuales deben ser autorizadas mediante providencia administrativa, en la cual debe identificarse al funcionario autorizado para practicarla, artículos 155, 191 y 193 de dicho Código. Esta autorización debe ser por escrito y solo habilita para actuar a los funcionarios señalados en la misma. El inicio de un procedimiento sin cumplir con esta formalidad puede permitir la calificación del acto como nulo.
De igual manera, encontramos entre las competencias específicas de inspección y revisión, de acuerdo con el artículo 137, que la Administración Tributaria puede exigir a los contribuyentes, responsables y terceros la exhibición de su contabilidad y demás documentos relacionados con su actividad, así como que proporcione los datos o informaciones que se le requiere con carácter individual o general. De igual manera, está facultada para practicar inspecciones y fiscalizaciones en los locales y medios de transporte ocupados o utilizados a cualquier título por los contribuyentes o responsables. Constituye entonces el proceso de fiscalización una determinada cantidad de actividades realizadas con el fin de recolectar datos pertinentes para auditar el debido cumplimiento de los deberes y obligaciones tributarias. Y la misma, al tratarse de una actividad administrativa, estará sometida a la ley. El procedimiento es un elemento legal que favorece las actividades que han de ser realizadas por la administración tributaria y el contribuyente, permitiendo a este último conocer con claridad los límites y los aspectos que el funcionario podrá utilizar para desarrollar su actividad fiscalizadora. Es por ello que definir las potestades y competencias de la administración y de los derechos y garantías de los sujetos pasivos es de gran relevancia. Dichos formalismos están en las leyes de procedimientos correspondientes, así como en las leyes creadoras de los tributos, siendo entre estas las fundamentales la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Tributario y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Es esta normativa la que representa una garantía para el contribuyente, ya que el proceso en general está regulado por principios fundamentales como lo son el principio de legalidad y otros que se desprenden de este, tales como el principio de competencia, el principio de la colaboración, el principio de legitimidad de los actos administrativos, el principio del procedimiento debido, entre otros. Los actores naturales del proceso de fiscalización serán los sujetos pasivos y activos de la relación tributaria. Sin embargo, pueden participar de manera directa los responsables y de manera indirecta los colaboradores, entre los que sin lugar a dudas encontraremos a los contadores públicos y a los abogados, sin pretender excluir otras profesiones afines. Luego viene la gran pregunta: ¿cuál es mi rol en un proceso de fiscalización? Y en tiempos de COVID o en tiempos complejos donde tenga algún tipo de limitaciones ajenas a mi voluntad, ¿cómo puedo desempeñar exitosamente mi labor y que sea comprendido por el cliente? Traemos nuevamente la SEC 7, que son actuaciones profesionales en el ámbito tributario, y nos vamos a recorrer por algunos aspectos que no podemos olvidar. El primero es conozca a sus clientes. Conozca a su cliente, a la actividad que este cliente realiza e incluso a una preevaluación de riesgos vinculados con la atención a dicho cliente. Interprete y confirme el encargo. No basta con que el cliente le diga quiero que seas mi contador. Es necesario además saber para qué el cliente quiere que usted sea su contador, porque a lo mejor usted entiende que lo que necesita es que usted le lleve la contabilidad o es que usted trabaje bajo relación de dependencia para ayudarlo con los procesos administrativos, contables, financieros de la entidad. Pero en su cabeza es posible que él se imagine que al usted ser su contador, usted le va a ayudar a él en todo. Desde los procesos contables, administrativos, laborales, tributarios, defendiéndolo en el tribunal, apoyándolo con las necesidades de su casa, con lo que a él en ese momento se le ocurre pensar que usted es capaz de hacer. Que finalmente no es que usted no sea capaz de hacer, sino que como profesional todos necesitamos tener claras las reglas del juego para evitar confusiones futuras. Si finalmente usted ha identificado que su cliente o su prospecto de cliente requiere de usted los servicios en el ámbito tributario, acá también es importante identificar exactamente qué requiere. Si él está solicitándole a usted sus servicios en materia de apoyo
de procesamiento operativo de la información mediante su equipo de trabajo de forma externa, o si lo que quiere es que usted se haga cargo del área de tributos en la entidad, o si lo que quiere es que usted sea su consultor tributario, o si en todo caso lo busca porque definitivamente usted es un especialista en derecho tributario, maneja la materia y lo necesita para que usted lo apoye durante un proceso de fiscalización. En este caso, dependiendo del tributo, lo principal es verificar los instrumentos jurídicos que están vinculados con dicho proceso. E incluso antes de aceptar un trabajo, por sencillo que parezca, también es importante que usted se haga una autoevaluación e identifique claramente cuáles son sus fortalezas o sus debilidades vinculadas con el área para la que está siendo contratado. Elabore la propuesta de contrato para el encargo. Todo parece indicar que esto hace que para nosotros sea complejo acostumbrarnos a que es importante formalizar las propuestas de trabajo para con nuestros clientes. Sin embargo, nosotros observamos, por ejemplo, que un herrero, por colocar un ejemplo que quizás todos hemos visto, hace un esquema de lo que es su propuesta de trabajo. Y así muchísimos otros profesionales o técnicos o artesanos o como lo queremos llamar. Esto quiere decir que para nosotros una propuesta de trabajo es tan básica como conocer a mi cliente o como haber conversado con él para visualizar cuáles son sus intereses. Ejecute las actividades convenidas de acuerdo a lo que ha sido acordado entre usted y el cliente. Genere los informes que sean importantes, sobre todo cuando se ha establecido un criterio, se ha hecho una revisión y sobre esa revisión se han encontrado elementos que según su conocimiento podrían ser sujetos a fiscalización y generar una contingencia importante para la entidad. Y no olvide que es fundamental que usted registre su actuación profesional en el sistema dispuesto por el gremio para ello. Conocer a su cliente es fundamental para que como profesional usted pueda hacer una evaluación de riesgos posibles de acuerdo a la naturaleza de la actividad que realiza el cliente, a las zonas en las que el cliente realiza dichas actividades. Para esto es importante solicitar algún tipo de elemento o algún tipo de información que podría cubrirlo con la encuesta que le hemos facilitado, más cualquier otro elemento que usted considere pertinente respecto a la naturaleza jurídica del cliente, a la tributación que le aplica, a una información financiera básica y al conocimiento si esta entidad tiene unas políticas de funcionamiento, políticas contables y políticas gerenciales definidas y aplicadas. Una vez que usted ha hecho las evaluaciones preliminares para definir si se trata de un cliente con el que su firma o usted podría trabajar y por lo tanto realizar compromisos vinculados en esta área, entonces usted debe desarrollar su propuesta profesional para la prestación de dicho servicio o realización de encargo. Es importante aclarar que lo que presentamos el día de hoy no constituye un modelo, es solo para fines académicos y de ejemplo, y por tanto no podrá ser considerado como un punto de referencia sin previa evaluación del profesional que podrá hacer uso del material que acá se presenta. Lo primero es identificar, por supuesto, a quién se dirige la propuesta, que ha de ser un nivel de la entidad con capacidad para poder decidir. Luego, identifica la norma bajo el esquema que usted está realizando la propuesta y bajo la cual se regirán los informes o la información que usted presentará a dicha entidad. En este caso, trabajamos con la CEP 7, que es una norma vinculada a los servicios prestados por el contador público en el ámbito tributario y que le permitirá conseguir en ella ejemplos, tipos de servicios que pueden ser prestados e incluso el uso de guías que han sido emitidas por parte de la federación. Definir el objetivo y el alcance del cargo es fundamental, se delimita obviamente la entidad. En el caso o cuando se trata de un grupo de empresas que conforman
una entidad debe incluso especificar este elemento en dicha propuesta. El tipo de tributos y las actividades que se realizarán sobre los tributos que están siendo mencionados. Nos permitimos recordar nuevamente que este es solo un caso de ejemplo, porque bien usted puede no estar obligado a dirigirse a las instalaciones del cliente en ningún momento, porque su convenio con él es meramente virtual. O puede que sus atenciones sean mediante reuniones virtuales también y con eso queda cumplido. Lo que sí es importante es que se entienda claramente de la propuesta cuáles son las condiciones que han sido entendidas por usted para la prestación del servicio o la realización del encargo y que a su vez el cliente pueda visualizarlas, comprenderlas y por supuesto aceptarlas o solicitar modificaciones si es el caso. Adicionalmente, en dichas propuestas deben quedar claras las responsabilidades y las representaciones de la gerencia, indicando qué tipo de información debe ser entregada por la gerencia, cuál es la responsabilidad que ellos tendrán sobre las actuaciones que usted realice como profesional, los plazos, los documentos, el tipo de información, el mecanismo en el que ésta va a ser recibida por usted. Aquí mismo usted podrá indicar de qué manera va a entregar determinada información. Por ejemplo, si se trata de declaraciones, es posible que usted solo indique que entregará las declaraciones, la orden de pago o el certificado según sea el caso. Pero cuando usted observa algún elemento que pudo tener un efecto importante sobre el trabajo que está realizando, entonces usted indicará que va a entregar un informe según lo establece la CEP 7, por supuesto debidamente registrado en la plataforma dispuesta para ellos por la Federación de Colegios de Contadores Públicos, con la intención de salvaguardar sus actuaciones. Acá usted puede incluso entregar o adicionar un cronograma de trabajo, indicar quiénes de los integrantes de su firma serán parte del equipo de servicio que les atenderá y algún otro elemento que usted considere de interés. Ha de indicar los honorarios, la forma en que los honorarios van a ser cobrados y el periodo en el que esto se causará. Indica además información sobre la aceptación de dicha propuesta. La aceptación de la propuesta se puede materializar bien por el correo electrónico que ha sido suministrado por la propia entidad, de preferencia ha de ser firmada y sellada por la entidad y guardada como parte del expediente que usted debe mantener respecto al cliente, respecto a cada cliente que forme parte de su cartera. Podría usted preguntarse, ¿y cuándo emito un informe? Lo primero es que eso lo define usted como profesional, pero podría usted visualizar algunos casos en particular. Cuando observa desviaciones tributarias evidentes aún no siendo un proceso de revisión o auditoría, sino un proceso de outsourcing, pero usted observa que las facturas no están elaboradas de manera correcta, que los libros generados por el sistema están presentando fallas, que existen diferencias entre los montos declarados y los montos contabilizados, son evidencias evidentes, por errores del portal con las recomendaciones pertinentes, revisiones especiales, por supuesto, posterior a la presentación de una propuesta, al desarrollo de la actividad, es cuando llegará la emisión del informe, y otros que a su juicio profesional lo justifique. Usted como profesional siempre llevará la batuta de cuál es el esquema de trabajo. Nuestra recomendación el día de hoy es que sea estructurado con esto, que evite confusiones con sus clientes y que delimite el alcance de su trabajo. Todo esto con base a la gran responsabilidad que por ser contador público usted tiene frente a las actuaciones o encargos que reciba de sus clientes. Muchísimas gracias por su atención. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes. Susana Apóstol en todas las redes, Facebook, Instagram
y Twitter y ALS Consultoría o ALS Contigo. Gracias.